Base imponible y alícuota. Contenido. Concepto de base imponible. Métodos de determinación de base imponible. Base cierta y base presunta. Circunstancias para base presunta. Medios para base presunta. La alícuota. Aplicación de la alícuota. Responsabilidad y ajustes. Casos especiales y leyes relacionadas. Concepto de base imponible. La base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Métodos de determinación de base imponible. Método sobre base cierta. La base imponible se determina tomando en cuenta documentos e informaciones que permitan conocer los hechos generadores del tributo de forma directa e indubitable. Este método se basa en datos verificables y concretos que demuestran la existencia de la obligación tributaria. La determinación puede ser impugnada por el sujeto pasivo según los procedimientos previstos en el Código. Método sobre base presunta. Utilizado cuando no se poseen los datos necesarios para la determinación sobre base cierta, especialmente si el sujeto pasivo no proporciona información. Circunstancias incluyen la falta de inscripción en registros tributarios y omisiones en las declaraciones. La Administración Tributaria puede deducir la existencia y cuantía de la obligación tributaria a partir de hechos y circunstancias relacionadas. Base cierta y base presunta. Efectos. Base cierta. La base cierta se determina tomando en cuenta documentos e informaciones que permitan conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Es un enfoque más transparente y confiable, ya que se basa en datos concretos y verificables. Facilita la defensa del sujeto pasivo, quien puede impugnar la determinación si considera que hay errores. Base presunta. La base presunta se aplica cuando no se poseen los datos necesarios para la determinación sobre base cierta, debido a la falta de información proporcionada por el sujeto pasivo. Puede dar lugar a controversias, ya que se basa en estimaciones y supuestos, lo que puede resultar en diferencias en el cálculo del tributo. La Administración Tributaria puede aplicar sanciones si se detectan omisiones o alteraciones en la información presentada. Circunstancias para la determinación sobre base presunta. La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, solo cuando habiéndolo requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a este último. 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. Ejemplo, ventas mediante plataformas digitales que no cuenten con registros tributarios. 2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este Código. Ejemplo, presentación de declaraciones juradas sin movimiento en ventas. 3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización. Ejemplo, obstrucción al acceso de información en un proceso de fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. Ejemplo, incumplimiento a requerimientos de documentación durante procesos de fiscalización. 5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y costo. Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. No cumplan con las obligaciones sobre evaluación de inventarios, o no lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y o información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la prescripción. La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control, la alteración de las características de mercancías, su ocultación,
Cambio de destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta, practicada por la Administración Tributaria. La determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. Medios para base presunta. Datos indirectos. Se aplican datos, antecedentes y elementos indirectos que permiten deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. Elementos económicos. Se utilizan elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico. Signos y módulos. Se valoran signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. La alícuota. La alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por ley, que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. La alícuota se utiliza como un multiplicador en el cálculo del tributo, permitiendo convertir la base imponible en una obligación tributaria concreta. Su correcta aplicación es fundamental para asegurar que el monto a pagar refleje de manera justa la capacidad económica del contribuyente.